Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 5. Como ya saben, los integrantes del equipo son Alonso López Yasmín, Cadena Dorantes Maricín, su servidora Medina Morena Catitzel, Mondragón Hernández Valeria, Reyes Carvajal Jimena Mureima, Sánchez Cortés Alelí. Y continuando con la exposición, hoy les hablaré sobre la configuración interna de lo que viene siendo el tallo cerebral, y también veremos los nervios craneales y el trayecto completo del nervio vago y espinal. Hoy les hablaré sobre el mesencéfalo y la protuberancia. Iniciando con el mesencéfalo, también llamado cerebro medio. Como ya sabemos, es una de las partes del tronco del encéfalo que está situado sobre el puente de Barolio, o también llamada protuberancia, y justo por debajo del diencéfalo. Creo que puedo poner mi cursor. En esta imagen podemos apreciar que el mesencéfalo está de color azul. Presenta dos regiones. La primera es la basal, en donde se encuentran los pedúnculos cerebrales, y la segunda es la dorsal, que también se le conoce como tactum o que contiene las láminas cuadrigéminas. Las estructuras fundamentales del mesencéfalo son el tectum y el tegmentum. Para poder estudiar la configuración interna de lo que viene siendo el mesencéfalo, debemos realizar dos cortes. El primero va a ser a nivel de los colículos superiores y el segundo a nivel de los colículos inferiores. De este modo se divide en dos regiones. La primera región se encuentra justo por delante del acueducto del mesencéfalo, que se le conoce como el pedúnculo cerebral, que viene siendo aquí donde está en la imagen, y la otra parte, que es la que se encuentra por detrás del acueducto cerebral, es el que se conoce como lámina tectal, o también llamado techo del mesencéfalo. El pedúnculo cerebral, a su vez, podemos decir que se divide en dos regiones gracias a la presencia de la sustancia negra, que es esta que estoy señalando con mi cursor. Todo lo que se encuentra por delante de la sustancia negra es lo que se conoce como el pie del pedúnculo cerebral, y todo lo que se encuentra detrás es lo que se conoce como tegmento o calota. Por lo tanto, podemos decir que se puede dividir el mesencéfalo en tres porciones, que son la anterior, llamada pie o base peduncular, que contiene las bandas condensadas de fibras descendentes y está separada de la porción intermedia por la sustancia media. La porción intermedia, llamada calota o tegmento, que es atravesada por el acueducto del mesencéfalo o acueducto de Silvio, y es ocupada por tractos de fibras, los núcleos rojos y una región de sustancia gris periacuadectal. Y la región posterior, llamada techo o tegmentum, que presenta los 4 folículos, o también llamados tubérculos cuadrigéminos, que son 2 superiores y 2 inferiores. Esta es una imagen de referencia que encontré para esta división que les estoy enseñando, el mesencéfalo. El pedúnculo cerebral son 2 masas o cordones nerviosos que presentan una forma cilíndrica y son de color blanco. En esta imagen está señalado de color rojo. Son estructuras importantes que se encargan de unir y comunicar el mesencéfalo con el cerebro, y tienen como funciones el control reflejo de los movimientos oculares y la coordinación de los movimientos de la cabeza y el cuello. La base o pie del pedúnculo está formado por fibras descendentes de origen cortical que conectan a la corteza cerebral con la sustancia gris anterior de la médula espinal, los núcleos de los nervios craneales y la protuberancia y el cerebelo. Es decir, que en este caso es muy importante saber diferenciar lo que viene siendo el pie peduncular con el pedúnculo cerebral. No es la misma cosa, y quiero recalcarlo y que quede claro. Entonces, el pie del pedúnculo está dividido en 5 partes. Va a estar enteramente constituido por sustancia blanca, que son estas fibras
que en este caso vienen de color rosas, representadas principalmente por fibras que vienen de la corteza y van hacia el tallo encefálico, hacia los núcleos o siguen hasta la médula espinal. Las vamos a dividir en 5 partes, o también podemos decir que 5/5, de medial a lateral. Va a estar representadas por fibras frontopontinas que provienen del lóbulo frontal. Luego tenemos los 3/5 partes, o sea, es decir, van a estar la segunda, tercera y cuarta, que corresponden a las fibras corticoespinales y corticonucleares, que viene siendo lo que es la vía piramidal y es la que mayor número de fibras tiene. Y la última, que es la quinta, lateral por las temporoprontinas, perdón. Ahora, el tegmento y sus partes. En el interior podemos encontrar al núcleo rojo, la decusación, los lemniscos laterales, espinales, que más adelante les voy a mostrar una imagen más detallada. También los nervios oculomotor y el nervio troqulear. La sustancia negra es una extensa lámina de sustancia gris que se extiende desde el borde inferior del mesencéfalo hasta el diencéfalo. Participa en la unión del tegmento con el pie del pedúnculo. Es decir, que actúa como un intermedio entre estas ambas partes, y podemos encontrar 2 partes en su estructura. En esta imagen que pueden apreciar aquí, esta es la sustancia negra. Entonces, esta imagen que les coloqué aquí, podemos apreciar que hay una línea dividiendo y es porque la sustancia negra tiene 2 partes en sus estructuras. La primera, que corresponde a los puntos, a las líneas, perdón, a las rayas, se conoce como sustancia negra compacta y esta va a tener neuronas dopaminérgicas, es decir que esta sustancia es conducida por axones que ascienden desde neuronas que forman una vía llamada nigroestriada y es la que va a modular la liberación de la dopamina, que es un neurotransmisor inhibitorio para obtener una relajación en el músculo durante el reposo y el sueño. Esta sustancia es muy importante porque si hay una disminución de la dopamina, se pueden llegar a presentar enfermedades como lo que es el Parkinson. Y la de puntos es la sustancia negra reticular que libera neurotransmisor inhibitorio sobre el movimiento. Me parece que es el neurotransmisor GABA, si mal no estoy. Y bueno, la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores son la conexión entre el cerebelo y el mesencéfalo. Las principales aferencias son el tracto cerebeloso ventral y el tracto trigeminocerebeloso. Las principales eferencias son las fibras cerebrotalámicas y cerebrolubulares, las cuales forman parte de la vía dentorobrotalámica. Estas fibras son las que se decusan y terminan en el tálamo y núcleo rojo del lado opuesto. El fascículo longitudinal medial posee forma de V al corte transversal, se localiza por delante del acueducto y de los núcleos oculomotores, se conecta a los núcleos oculomotores, núcleos vestibulares y las neuronas motoras del músculo del cuello. El fascículo tegmental central es ventrolateral al fascículo longitudinal medial y es parte del sistema motor primitivo que ayuda para la coordinación del movimiento y conduce las fibras de los núcleos basales y el mesencéfalo a la oliva vulvar. Aquí hay una imagen donde pueden ver que estas, por decir, líneas forman la decusación de los pedúnculos cerebelosos en la imagen y a los laterales, en esta parte, tenemos los meniscos o zona lemniscal. Está constituida por la medial, que es lateral a la decusación de los pedúnculos cerebelosos, se forma en el bulbo y conduce la propiocepción consciente del cuello hacia abajo. Luego tenemos la que es trigeminal, es lateral al lemnisco medial y se forma por las aferencias del nervio
del núcleo, del núcleo del quinto par. La espinal el lemnisco espinal es lateral al lemnisco trigeminal, conduce la sensibilidad exteroceptiva del cuello hacia abajo, y el lemnisco lateral, que es el dorsolateral al lemnisco espinal y forma parte de la vía auditiva, y termina en el primer nervio del par craneal. Núcleo rojo. Es una estructura muy concreta del cerebro relacionada con el movimiento, muy prominente y formada por un gran grupo de células nerviosas. Está formado por dos tipos de células, las grandes y pequeñas. Tiene conexiones con diversos núcleos motores del tallo cerebral, con núcleos de la formación reticular y con el núcleo olivar inferior. Interviene en el control del tono muscular, estimulando la flexión e inhibiendo la extensión. Acueducto de Silvio, o también conocido acueducto cerebral. Es un conducto estrecho que se encarga de conectar el tercer y cuarto ventrículo del cerebro y por el que transcurre el líquido cefalorraquídeo que impregna el encéfalo y la médula espinal. El orificio está rodeado por una gruesa capa de sustancia gris llamada sustancia gris periacueductal o sustancia gris central. El nervio interpeduncular es un grupo de células que se ubican en la parte caudal, en el piso de la fosa interpeduncular y sobre la línea media. Recibe el fascículo avenulopeduncular y sus axones pasan al tegmento y establecen conexiones con varios de los núcleos. Aquí no se puede apreciar bien, pero más o menos está por esta parte. Los núcleos de pares craneales que podemos encontrar en el mesencéfalo. El nervio oculomotor común. No voy a hacer tanto hincapié aquí porque todos los nervios se los van a explicar más adelante, pero lo menciono porque pues viene siendo parte importante. Su núcleo está en el área ventral de la sustancia gris central a nivel del colículo superior. Los tractos de fibras del núcleo atraviesan el núcleo rojo y luego emergen a los lados de la fosa interpeduncular. Inerva a los músculos extraoculares, con excepción del recto lateral y el oblicuo superior, y también inerva a las fibras estriadas del músculo elevador del párpado. Y es un componente parasimpático. El nervio troclear, que es el cuarto par, los núcleos trocleares de ambos lados están en la sustancia gris central a nivel de los colículos inferiores. Las fibras del nervio troclear se dirigen hacia atrás y se decusan en el velo medular superior antes de emerger. Inerva los músculos oblicuo superior del glóbulo ocular. Aquí vemos cómo viene el recorrido desde el núcleo troclear hasta el músculo oblícuo superior del glóbulo ocular. Núcleo de Endinger-Westphal. Forma parte del componente funcional del núcleo oculomotor con dominio parasimpático. Está señalado aquí en la imagen. Se relaciona con músculo ciliar y el esfínter de la pupila, provocando respuestas reflejas de los músculos lisos del esfínter a la luz y a la acomodación. Suministra fibras parasimpáticas pregangliónicas al ojo, constriyendo la pupila y acomodando el cristalino y en la convergencia de los ojos. Núcleo mesencefálico del trigémino. Está involucrado con la propiocepción de la cara, es decir, lo que viene siendo la sensación de la posición de los músculos. No contiene sinapsis química, pero está acoplada eléctricamente. Las neuronas de este núcleo son células unipolares que reciben información propioceptiva de la mandíbula y envían proyecciones al núcleo motor trigémino para mediar los reflejos de la mandíbula parasimpática.
Y por último, los colículos inferiores y colículos superiores. Los colículos inferiores son fibras del hemisco lateral que envuelven y penetran al núcleo. Las fibras del núcleo del colículo interior continúan a través del vaso del colículo anterior para llegar al núcleo geniculado medial del tálamo y de ahí se dirigen a la corteza auditiva. Los colículos superiores. Es un núcleo grande de sustancia gris situado debajo de la elevación superficial correspondiente y forma parte de los reflejos visuales. Está constituido con el cuerpo geniculado lateral a través del brazo superior y recibe fibras aferentes desde el nervio óptico, la corteza visual y el tracto espinotectal. Ahora bien, les hablaré sobre el puente de Barolio o protuberancia. Le corresponde a la porción del tronco encefálico situado entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo y conecta la médula espinal y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o cerebelo. Se divide en porción basilar anterior, que es la que contiene toda la vía piramidal, y la porción tegmental, que corresponde al paso de las vías extrapiramidales que se dirigen al bulbo, entre las cuales se encuentran las columnas grises. Para poder estudiar la configuración interna del puente de Barolio, tenemos que dividir a nivel tenemos que hacer dos cortes a nivel de los colículos. El primero es el corte transversal por el colículo facial, también llamado caudal, y el corte transversal a nivel del núcleo motor del quinto par craneal, también conocido del quinto par cráneo, y también conocido como parte craneal o corte craneal. Las zonas anterior y posterior están delimitadas por el paso de fibras transversales que se ubican por delante de la cinta de rel media o lemnisco medial, y estas fibras se entrecruzan y forman el cuerpo piramidal. En esta imagen viene siendo lo que son los cortes que antes les había mencionado para poder estudiar la configuración interna de la protuberancia. Hice un pequeño esquema, espero puedan entender mejor cómo estudiar esta configuración interna. Entonces se divide en dos porciones, la porción anterior y la porción posterior. En la porción anterior vamos a encontrar lo que vienen siendo las fibras longitudinales que corresponden al fascículo piramidal y a la cinta de rel media, y entre ellas se ubican pequeñas aglomeraciones que van de sustancia gris, llamadas núcleos de puentes, y sus fibras eferentes se dirigen a los pedúnculos cerebelosos medios. Y también vamos a encontrar en esta porción las fibras transversales, que pueden ser tanto bilaterales como unilaterales. Las bilaterales, está el hemisferio cerebeloso, va de un hemisferio cerebeloso a otro, ocupando el pedúnculo cerebeloso medio, y en los unilaterales podemos encontrar los núcleos del cerebelo y núcleos del puente. Aquí hay una imagen del corte transversal a través de la porción caudal. Las fibras longitudinales corresponden... Bueno, esperen, no, denme un momento, medio perdí un poco. Bueno, ya. Antes voy a explicar un poco la porción posterior, antes de explicarles la imagen y todas las partes que vienen. En la porción posterior va a haber una sustancia blanca que presenta fibras en muchas direcciones y constituye a la sustancia reticular. Entre estas fibras se encuentran lo que vienen siendo los núcleos de sustancia gris, que puede ser tanto motoras como sensitivas, y estas que hacen pues eminencia a nivel del cuarto
eminencia a nivel del cuarto ventrículo como el núcleo motor del sexto par craneal, que va a corresponder a las eminencias de Teres. Y ahora sí, explicándole la imagen del corte transversal a través de la porción caudal, podemos decir que el lemnisco medial rota más bien al pasar por una médula oblongada del puente. Se halla situada en la parte más anterior del techo con su eje largo en sentido transversal. El núcleo facial es posterior a la porción lateral del lemnisco medial. Las fibras del nervio facial giran alrededor de lo que viene siendo el núcleo del nervio abducens y produciendo lo que es el colículo facial. El fascículo longitudinal medial, que está señalado aquí, está situado debajo del cuarto piso del ventrículo. Y a ver, ¿cómo está eso del cuarto piso del ventrículo? Este es el cuarto piso del ventrículo y el fascículo. ¿El cuarto piso? Sí, el cuarto piso del ventrículo. Katia. Es doctor, ¿no? Que estoy Pero no es señalando. el cuarto piso del ventrículo. El cuarto ventrículo, perdón. Y el fascículo longitudinal Es el medial. piso del cuarto ventrículo, Katia. El piso. Del cuarto ventrículo. Arriba está el techo. Ajá, Abajo sí. está el piso del cuarto ventrículo. El piso, ¿Cómo que el cuarto piso del ventrículo? Sí, perdón, doctor. El piso del cuarto ventrículo. Y va de un lado a otro. Ajá, a uno y a otro lado de la línea media. Este fascículo es la vía principal que conecta a los núcleos vestibular y coclear con los núcleos controladores de los músculos extraoculares. El núcleo vestibular está situado lateral al núcleo abducens. Y en íntima relación con el pedúnculo cerebroso inferior, la porción superior del núcleo vestibular lateral y la porción inferior del núcleo vestibular superior se encuentra a este nivel también. El núcleo espinal del nervio del trigémino está situado. El núcleo espinal del nervio trigémino, su tracto está situado en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior. El cuerpo trapezoide, que es que está aquí, el cuerpo trapezoide está constituido por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo trapezoide y tienen un trayecto en sentido transversal en la porción anterior del tegmento. La porción basal del puente contiene a este nivel pequeñas masas de células que se llaman nervios, pequeñas masas de células nerviosas denominadas núcleos pontinos o también núcleos del puente, que son estas. Las fibras corticopontinas de los pies de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo terminan en los núcleos del puente. Los axones de estas células dan origen a las fibras transversales del puente y cruzan a fascículos y cruzan la línea media e intersectan con los fascículos corticoespinales y corticonucleares, rompiéndose en fascículos pequeños. Las fibras transversales del puente penetran en el pedúnculo cerebroso medio y son distribuidas hacia los hemisferios cerebelosos. Esta conexión forma la vía piramidal que se relaciona con la corteza cerebral con el cerebro. Ahora, por último, el corte transversal a través de la porción craneal.
La estructura interna de la porción craneal del puente es similar a la que se observa en el puente, que se observa en el nivel caudal, perdón, pero aquí contiene lo que vienen siendo los núcleos motor del quinto par y el núcleo sensitivo principal del par craneal, que son estos dos. El núcleo motor del nervio trigémino se halla situado debajo de la porción lateral del cuarto ventrículo dentro de la formación reticular. La formación reticular. Aquí lo pueden ver de mejor forma. Está aquí señalado. Las fibras motoras emergentes tienen un trayecto en sentido anterior a través de la sustancia del puente y emergen por su superficie anterior. El núcleo sensitivo principal del par craneal está situado en la porción lateral del núcleo motor. Es decir, que se continúan en la parte inferior con el núcleo fascículo espinal. Las fibras sensitivas aferentes cursan a través de la sustancia del puente situado en la porción lateral con respecto a las fibras motoras. Ahora, el pedúnculo cerebeloso superior está situado posterolateral al núcleo motor del nervio trigémino. Aquí se puede apreciar también. Se encuentra unido por el fascículo espinocerebeloso anterior. El cuerpo trapezoide y el lemnisco medial se hallan situados en la misma posición que el corte previo. Aquí se puede observar que los lemniscos laterales y espinales están situados en el extremo lateral del lemnisco medial. Y bueno, eso ha sido todo de parte de mi presentación. Espero que la hayan podido entender. ¿Alguna pregunta para Katia? ¿Nadie? A ver, Katia, yo sí tengo 2, 3 preguntas para ti. Sí. ¿Cuál es la función que tiene el fascículo longitudinal medio y dónde lo encontramos? Fascículo longitudinal medio. Está situado debajo del cuarto ventrículo del piso. Debajo del piso del cuarto ventrículo. Debajo del piso del cuarto ventrículo y conecta lo que vienen siendo los núcleos vestibular y coclear con los núcleos controladores de los músculos extraoculares. ¿Y cuáles son esos núcleos? ¿Cuáles son esos núcleos controladores de los músculos extraoculares? No sabes, ¿verdad? ¿Cuáles son los núcleos controladores de los músculos extraoculares? Tú lo acabas de decir. Son los núcleos vestibular ¿qué par craneal es? Ok, bueno, entonces tenemos que corregir varias cosas, Katia. Sí, perdón, doctor, es que estuve No muy me vas a salir con que te pones nerviosa tú también, por Dios. Un poco, sí, pero en parte también porque intenté explicar lo mejor que pude el tema. No sé si la pregunta son que son inervados por el tercer, cuarto y quinto par craneal. A ver, alguien lanzó la mano. Por ahí alguien lanzó la mano. ¿Quién fue el que? ¿Eran los núcleos oculomotor, troclear y abducens? Exacto. Ese es el problema, Katia. Que tú no comprendes la lectura. O sea, nomás lo lees, pero ni sabes siquiera a qué se refiere. Lo leíste exactamente igual
como lo leíste cuando estabas exponiendo. O sea, tu respuesta fue en base a lo que estabas leyendo ahí en tu computadora, pero no comprendiste cuál era el sentido. Nada más te cambia tantito el sentido de la oración o las palabras que son sinónimos, y ya no supiste nada de la pregunta. Y la otra que va de la mano es que debes aprender a leer. O sea, no, son cosas radicalmente distintas. Decir el cuarto piso del ventrículo que el piso del cuarto ventrículo. Tenemos 4 ventrículos, los 2 laterales, que son primero y segundo, el tercero y el cuarto. El cuarto tiene un piso y tiene un techo arriba. Entonces hace referencia al piso del cuarto ventrículo. Y lo peor, Katia, es que ese tema ya lo vimos. Yo les di la configuración externa de la médula espinal. Perdón, del bulbo, del tallo cerebral. ¿Qué me indica eso? Bueno, me indica muchas carencias que tú tienes y que tienes que corregir. Y me indica también que no estás estudiando lo que yo ya les di hace poquito. Dime cuál es ¿qué parte del mesencéfalo, en qué parte del mesencéfalo pasa el tracto piramidal y cuál es la función? Un tracto que ya conocimos y que yo les di también y que tú acabas de exponer. ¿En qué parte del mesencéfalo pasa el tracto piramidal y qué función trae ese tracto piramidal? ¿En qué parte del mesencéfalo pasa el tracto piramidal? Eso es lo que tienes que hacer, comprender la pregunta para que puedas contestar la respuesta de manera correcta. Porque a veces ni siquiera analizan qué pregunta les estoy diciendo y ya me salen, no sé, y es que me pone nervioso. Entonces, no, tienen que echar a andar sus neuronas, tienen que pensar qué es lo que les estoy preguntando. Por la vía corticoespinal. ¿Cómo que por la vía corticoespinal? A ver, ¿en qué? Te dije, si te estoy preguntando en qué parte del mesencéfalo, tienes que nombrar una estructura del mesencéfalo. Pasa el tracto piramidal y qué función tiene ese tracto. ¿Qué información lleva? Y por lo tanto, ¿qué función tiene? ¿Alguien del grupo? Pues Lo acaba de mencionar Katia. ¿No sabía piramidal? Interna. A ver, Zuleima. ¿Por dónde pasa? ¿No es la vía piramidal? Sí. Es lo mismo, vía piramidal o tracto piramidal. ¿Por qué parte del mesencéfalo pasa y qué función lleva ese tracto piramidal? Edgardo, alzó la mano. Muy bien. Eso. ¿Y qué función tiene? Pues claro. ¿Viste, Katia? Sí. Tú lo expusiste. Tú lo dijiste. ¿Y cómo es posible que Edgardo y Zuleima, que trataron de contestar, lo hicieron mejor que tú? Entonces significa que tú estás haciendo algo mal. ¿De qué sirvió que te hayas puesto a estudiar, que le hayas puesto señales a tu texto, a tus esquemas? Qué bueno que lo hiciste, pero tienes que analizar que no comprendiste lo que leíste. Entonces tienes que corregir. Hubo muy malas calificaciones.
Y esto de la anatomía es repetir, repetir y repetir. Si yo necesito 5 veces repetir que el tracto piramidal es el mismo que el tracto corticoespinal y que viene desde la corteza hacia la médula espinal y que trae información motora voluntaria, si yo necesito 5 veces leerlo y repetirlo, lo repito 5 veces hasta que me lo aprenda. Y si alguien necesita 10 o 20 veces repetirlo, lo lamento mucho, pues tendrá que repetirlo 10 o 20 veces hasta que en su cerebrito se le quede ese concepto. Lo hemos venido repitiendo desde médula espinal, el tracto corticoespinal o piramidal. Y es una tristeza, es una decepción que no lo sepas todavía. Entonces, tienes que mejorar. ¿A quién le toca bulbo raquídeo? Ya se expuso la vez pasada, mi compañera Valeria. Valeria expuso bulbo raquídeo. Bueno, ahora la otra cosa, Katia, si estamos médula espinal, vamos ascendiendo, bulbo raquídeo. Después de bulbo, ¿qué sigue? Sí, sería la protuberancia y ya Puente. Y luego, arriba. el mesencéfalo. ¿Por qué si vamos en ese sentido, por qué tú empezaste al revés? Es más difícil. No, es que, bueno, las diapositivas ya las tenía en ese orden y pues no empecé desde la última hasta a la primera. Ahí por sí. Eso, pero es sentido común, hija. Sí, error mío. Es como es como si te dices, tú vas al cine y vas a ver la película de Eternals. Y le empiezas a platicar a alguien, a tu amigo, a tu amiga, a ver, platícame cómo estuvo la película de Eternals. Y le empiezas a platicar el final, y luego te regresas al principio, y luego le platicas de la línea, de la parte media. ¿Tú crees que te va a entender así? No, sí. ¿Cómo se la vas a platicar? Debí iniciar de la protuberancia. Exactamente, igual aquí. Si vamos de abajo para arriba, ¿por qué tú lo haces al revés? Eso es sentido común, hija. Es que yo me fui por los temas que había, o sea, en orden de los temas que habían marcado, pero sí debimos haber quedado de acuerdo con el equipo en cómo iniciar. No, es que son tus temas los dos, o sea, no con el equipo. Sí, tú iban solita. juntos, sí. Sí, son tus temas, puente y mesencéfalo. Entonces a ti te tocaba decidir cómo empezar. Si vamos, médula espinal, bulbo raquídeo, luego viene el puente, ¿por qué te empiezas de arriba y luego te desciendes hacia abajo? Es como una historia, es como una película, es como una novela que tienes que ir llevando en orden la ponencia. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Nos habíamos quedado en Mire, entonces ya vimos bulbo raquídeo. Les voy a recordar el último corte de bulbo raquídeo. Miren, aquí tenemos bulbo raquídeo, puente varolio y mesencéfalo. Creo que se ve un poquito mejor acá. Aquí está. Miren, aquí tenemos el bulbo raquídeo, el puente varolio, no tenemos el mesencéfalo, pero vamos a estudiar las estructuras que dejamos aquí en bulbo raquídeo y que vamos a continuar viendo en puente de varolio y luego en el mesencéfalo o cerebro medio. El último corte que vimos del bulbo raquídeo fue este corte que está aquí en el piso del cuarto ventrículo, Miren, ahí tenemos nuestro piso del cuarto ventrículo. Aquí está, ese es el piso. Ese es el techo. Al techo se le llama velo medular superior y velo medular inferior. El que está por arriba del bulbo es el velo medular inferior. El que está por encima del puente, pues es el velo medular superior. ¿Okay? Entonces decíamos desde un principio, los tractos descendentes viajan aquí en la vía piramidal, en las pirámides, que es lo mismo que tracto córtico espinal. Tracto córtico espinal, ¿ok? Ese tracto córtico espinal lleva información motora y abajo se decusa en la decusación de los pirámides. Los tractos ascendentes, ya habíamos hablado de el hemisco medial,
el espino talámico anterior, es este, que va a formar el lemnisco espinal, junto con otros tractos, ¿de acuerdo? Y los tractos descendentes como el tracto descendente del trigémino y el núcleo descendente del trigémino. ¿Se acuerdan qué función tiene este núcleo descendente del trigémino? Núcleo descendente del trigémino. Ya lo vimos. ¿Nadie se acuerda? Bueno, ya se lo repetí 20,000 veces. Es un núcleo esteroceptivo. Aquí se recibe dolor y temperatura. Por ser trigeminal, ¿de dónde vendrá ese dolor y temperatura? Pues de la cara, a través del nervio trigeminal y sus 3 ramas sensitivas, B1, B2 y B3, o sea, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, ¿ok? Muy bien. Y aquí tenemos otro núcleo, que es el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo ya habíamos comentado que lo comparte el 9, como está aquí, el 10 y el 11. Es un núcleo motor somático para la deglución. Es el núcleo ambiguo. Aquí tenemos el núcleo vestibular lateral, el núcleo vestibular medial, que se van a encargar del equilibrio y que reciben fibras de la vía vestibular, del nervio vestibular. Aquí vemos los núcleos cocleares posterior y anterior, que están por delante y detrás del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Este pedúnculo también recibe el nombre de cuerpo restiforme y conecta al bulbo raquídeo con el cerebelo de manera ipsilateral. Muy bien, aquí tenemos en el centro el núcleo dorsal del vago o núcleo parasimpático del vago, que se va a encargar de las funciones parasimpáticas hacia el corazón, pulmones, bronquios, glándulas, tubo gastrointestinal, etcétera. ¿Ok? Y luego aquí medialmente tenemos el núcleo del hipogloso, también denominada trígono del hipogloso. La protuberancia que hace en el piso del cuarto ventrículo se llama trígono del hipogloso. ¿Ok? Ese es el trígono del vago y ese es el área vestibular que ya habíamos visto con anterioridad. Fíjense cómo aquí en el piso del cuarto ventrículo, a cada lado de la línea media, siempre vamos a encontrar el fascículo longitudinal medio, que como ya lo comentaron anteriormente, sobre todo lo que comentó Edgardo, que este fascículo es un tracto de fibras ascendentes y descendentes en el tallo cerebral que conecta a los núcleos cocleares y vestibulares con los núcleos oculomotores, los que mueven al globo ocular y que se les denomina en su conjunto músculos extraoculares. Son 4 núcleos, 4 músculos, los rectos, que son 4, superior, inferior, medial, lateral, y 2 oblicuos, uno superior y uno inferior. Al superior también se le llama mayor y al inferior también se le denomina menor. Muy bien, entonces esos núcleos oculomotores están inervados por los nervios oculomotores. ¿Cuáles son los nervios oculomotores? Ya lo había mencionado hace ratito, que están en el puente y en el mesencéfalo. El tercero, el cuarto y el sexto nervio craneanos. Y esa es la función que tiene este fascículo longitudinal medio. Y esa es la formación reticular de la que ya hemos hablado muchas veces. Aquí está el complejo de la oliva inferior, el complejo olivar, así se le conoce, o simplemente oliva del bulbo raquídeo, el cual está formado por 3 subnúcleos: la oliva inferior, el núcleo olivar accesorio dorsal y el núcleo olivar accesorio medial. Estos 3 subnúcleos forman a la oliva del bulbo raquídeo, de donde se origina el surco preolivar y el surco retroolivar. Muy bien, aquí vemos el tracto espinocerebeloso anterior. El posterior ya no lo vemos porque ya va dentro del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Okay? Bueno, ya que le dimos una repasadita rápida, aquí vamos a irnos al puente Barolio. A ver, vamos a hacer 2 cortes. Uno que pase por el colículo facial, donde están los nervios craneanos 6 y 7, y otro, un corte más arriba, donde están los núcleos del quinto nervio craneano, como está aquí marcado, miren, el núcleo motor del trigémino, y los núcleos sensitivos del trigémino principal también.
Quiero aprovechar esta diapositiva para mostrarles que los núcleos no son bolitas, como suele uno a veces imaginarse. Los núcleos a veces tienen forma redondeada, ovoidea, como este del facial, o francamente longitudinales, miren como estos, largos, ¿ok? Esto es el núcleo del trigémino. Vamos a orientarnos sobre dos núcleos que quiero mostrarles. El primero es el que se origina del nervio trigémino. Vean cómo las fibras esteroceptivas y propioceptivas que vienen de los ramos oftálmico, maxilar y mandibular del trigémino tienen su primer neurona en el ganglio de Geyser o ganglio trigeminal que está en la fosa media del piso del cráneo. Entran por el puente de Barolio y vean cómo hay algunas fibras ascendentes, hay otras fibras transversas que se dirigen hacia el puente de Barolio y hay otras fibras descendentes. Estas van a encontrar a la siguiente neurona. Y obviamente donde esté la siguiente neurona va a ser un núcleo. Acuérdense que los núcleos son los cuerpos de las neuronas. Entonces se van a formar 3 núcleos. Hacia arriba se va a formar el núcleo mesencefálico del trigémino. En medio, aquí en el puente, se va a formar el núcleo sensitivo principal del trigémino. Y hacia abajo, en el bulbo y hasta la médula espinal, se va a formar el núcleo descendente del trigémino. Va a descender hasta la médula espinal cervical a nivel de C3. Entonces esos 3 núcleos van a recibir diferente tipo de sensibilidad. El núcleo el núcleo mesencefálico recibirá la propiocepción. El núcleo del puente recibirá el tacto. Por eso se llama núcleo sensitivo principal o táctil del trigémino. Y el descendente va a recibir dolor y temperatura. Por eso el núcleo espinal del trigémino también se le conoce con el nombre de tracto exteroceptivo o termoalgésico. Núcleo, perdón, descendente o termoalgésico del trigémino, porque recibe dolor y temperatura ¿de dónde? Pues de la cara, porque vienen del nervio trigémino. ¿Ok? La propiocepción ¿de dónde? Pues de la cara, principalmente de los músculos de la masticación y de la articulación mandibular. ¿De acuerdo? Y este recibe el tacto ¿de dónde? Pues de la cara, de la rama frontal o oftálmica, de la rama maxilar y de la rama mandibular del trigémino. Y entonces ya identificamos un núcleo longitudinal que se encuentra a todo lo largo del tallo cerebral, desde el mesencéfalo, pasando por el puente y descendiendo hasta el bulbo raquídeo y la médula espinal cervical, hasta C3, y se continúa posteriormente como sustancia gelatinosa de Rolando, pero ya no le pertenece al trigémino. Muy bien, entonces aquí tenemos esos 3 núcleos trigeminales. Del otro lado están los motores. Vean aquí en negro tenemos el núcleo motor del trigémino que también está en el puente junto con el núcleo sensitivo principal del trigémino. Aquí está, ¿de acuerdo? Del otro lado, como ejemplo, les voy a poner, aquí están los núcleos motores. Vamos a ver el núcleo del facial. Vean cómo es un núcleo también longitudinal, pero se encuentra en el tegmento del puente de Barolio exclusivamente. En cambio, el núcleo ambiguo se encuentra a lo largo de todo el bulbo raquídeo. Y este núcleo ambiguo lo comparten el nervio glosofaringeo, el nervio vago o neumogástrico y el nervio accesorio. ¿De acuerdo? Es para los músculos de la deglución y de la fonación. Este famoso núcleo ambiguo. ¿Ok? Y otro núcleo que también vale la pena mencionar es el nervio vago. El núcleo motor dorsal del vago, que es este que está en el piso del cuarto ventrículo. El que mencionamos hace rato, que forma el trígono del vago. ¿Ok? Entonces este es nuestro núcleo motor, pero este es un núcleo motor parasimpático. Y este, el núcleo ambiguo, es un núcleo. Cuando hablen de somático, siempre recuerden que es algo voluntario, músculo voluntario. Y cuando hablemos de músculos, de visceral o autónomo, estamos hablando generalmente de músculo liso,
como sucede en el estómago, como sucede en el tubo digestivo, como sucede en los músculos que forman los bronquios, que tienen los bronquios, como los músculos que están, todo lo que es músculo liso. El único músculo estriado que tiene función autónoma, ¿saben cuál es? ¿Alguien se acuerda? El diafragma. El diafragma, no. ¿En serio no lo saben? ¿Puede repetir la pregunta? Músculo estriado que tiene función autónoma. ¿El corazón no es? Claro, el corazón sí es. No, el corazón no es. El corazón sí es. ¿De acuerdo? Perdón, no me estaba escuchando. Ok. Entonces el corazón. Y también una parte alta del esófago, que también inicia como como voluntario, pero después se hace involuntaria la deglución. Entonces la mitad superior del esófago también tiene músculo estriado, inicia como voluntario, pero ya la segunda fase ya es involuntaria y ya ahí ya no se puede detener la deglución y es músculo estriado, pero autónomo, igual que el corazón. Estas son las dos estructuras que tienen músculo estriado, pero que son involuntarios, ¿ok? Entonces ya nos dimos una idea de nuestros núcleos del tallo cerebral. Ahora vamos a ver el primer corte. Aquí están los dos cortes. Uno que va a pasar por arriba, a nivel de los núcleos trigeminales, y otro por el colículo facial, donde están los núcleos del tercero, del quinto y del sexto nervio craneano. Aquí está nuestro primer corte, miren. Porque aquí estamos en el colículo facial, vean aquí, que están formados por el núcleo del sexto nervio craneano y el núcleo del séptimo nervio craneano. Vamos a analizar este corte con tractos descendentes, tractos ascendentes, es más fácil así, y las estructuras propias que se encuentran aquí. Bien, vamos a empezar con los tractos descendentes. Miren aquí, en azul, vemos los haces o tractos córtico-espinales y córtico-nucleares. A ver Katia, ¿verdad? Estabas poniendo. Katia, este tracto córtico-espinal pasa por la parte ventral del puente de Barolio. ¿Ok? ¿Qué función traen estos tractos córtico-espinales? ¿Y a dónde van a llegar? Lo que viene siendo la función motora. Motora voluntaria. Motora voluntaria. ¿Y a dónde van a llegar? Hacia la médula. ¿A qué parte de la médula? Al techo de la médula. No, Katia. A ver, alguien del grupo, por favor. A las asas anteriores, específicamente en la lámina 9. Muy bien. Exactamente. A las astas anteriores de la médula espinal, a la lámina 9 de Rexet, 8 y 9. ¿Dónde están las neuronas? ¿Qué neuronas están ahí? ¿Qué neuronas están ahí, doctores? Neuronas motoras. Eso, las neuronas motoras. ¿Cómo se llaman esas neuronas motoras? Tienen nombres de letras griegas. Alfa y beta. ¿Cómo que alfa y beta? Alfa y gamma. Ah, sí, Alfa gamma. y gamma. Están las astas anteriores de la médula espinal. Katia, eso lo vimos ya una gran cantidad de veces. Katia. Bueno, y estos tractos, Katia, corticonucleares, ¿qué función tiene y hacia dónde van? A ver, antes de eso, ¿dónde se decusan las fibras corticoespinales? Katia.
A ver, ¿dónde se detecta la vía piramidal o tracto corticoespinal? ¿Nadie? Bulbo raquídeo. Así es, Sureima, en el bulbo raquídeo, en la decusación piramidal, que ya vimos gran cantidad de veces. Muy bien. ¿Y estos tractos corticonucleares, Katia, qué función llevan y hacia dónde llegan? Corticonucleares. Son núcleos motores que van de la corteza cerebral. Núcleo motor. ¿A dónde? ¿De dónde a dónde llega? ¿Dónde inicia este tracto corticonuclear y dónde termina? Y obviamente, ¿qué función tiene? Y eso ya lo vimos en bulbo también, Katia. A ver, alguien del grupo. En los núcleos motores del neuroeje terminan. El neuroeje, no. Eso se llama tracto corticoespinal y ya lo vimos. Ah, perdón. Lo acabamos de decir ahorita, ¿no estabas en la clase? Escuché Lo que acaban había... de decir. Sí, escuché que había preguntado. Hasta dijimos de las neuronas alfa y gamma en las asas anteriores, en la lámina 9 y 10, 8 y 9 de Rex. Sí. Sí, perdón, me equivoqué, doctor. Una disculpa. Ese es el tracto corticoespinal, el que llega al neuroeje. Los corticonucleares, ¿a dónde llegan? ¿O de dónde se originan? Se origina de la corteza cerebral. Claro, se llama corticonuclear, córtico, corteza de los lóbulos frontales, de la corteza del lóbulo frontal. Ok, ¿hacia dónde llegan? Llegan a los núcleos de los nervios craneales. ¿A qué núcleos? Al núcleo del 12 par craneal ¿Nada más al 12º? y al séptimo. ¿Nada más? Ah, y al quinto, séptimo y 12º. ¿Y todos los demás no? ¿Los demás nervios craneanos no tienen núcleos motores? Bueno. Estos tractos corticonucleares se les denominan así porque son tractos que llevan vía motora igual que los corticoespinales, motora voluntaria, pero van estos tractos desde la corteza cerebral del lóbulo frontal a los núcleos motores de los nervios craneanos en el tallo cerebral, en el puente, mesencéfalo y bulbo raquídeo. En el puente van a llegar a los núcleos oculomotores del tercero y del cuarto, porque mueven el ojo, son voluntarios, son actividad motora. En el puente de Barolio va a llegar a los núcleos del sexto nervio craneano, que es oculomotor, del abducens, del quinto nervio craneano, que es el núcleo motor del trigémino para la masticación. Ahí en el mismo puente de Barolio va a llegar a los núcleos motores del facial para los músculos de la expresión facial. Más abajo en el bulbo raquídeo, a los núcleos motores, al núcleo motor denominado núcleo ambiguo, que es para el 9, el 10 y el 11. Y ahí mismo en el bulbo raquídeo también va a inervar o va a llegar la información desde la corteza al núcleo del hipogloso para la movilidad de los músculos de
de la lengua. Entonces inerva a los núcleos motores somáticos, no a los parasimpáticos, solo a los somáticos, de los nervios craneanos que están en el tallo cerebral. Obviamente, el octavo no, porque es sensitivo, ¿de acuerdo? Obviamente no va a llegar a los núcleos sensitivos del trigémino, no, solamente a los núcleos motores. Los voy a resumir y los voy a repetir: del tercero, del cuarto, del sexto, del quinto, del séptimo, del 9, del 10, del 11 y del 12º nervio craneanos, ¿ok? Por eso se llaman córtico-nucleares. También a este tracto córtico-nuclear se le denomina tracto córtico-vulvar, porque solamente va a llegar hasta el bulbo raquídeo, pasando obviamente por el puente, por el mesencéfalo y hasta llegar a los núcleos motores del bulbo raquídeo. Por eso se llama tracto córtico-nuclear o córtico-vulvar, ¿ok? Esos son los tractos descendentes. Tractos ascendentes. Los lemniscos, ya los habíamos mencionado en el bulbo. Estamos aquí con el lemnisco medial, que por venir desde los núcleos de Golgi y de Bourdain, pues trae información sensitiva, son ascendentes. Sensitiva, propioceptiva, consciente, ¿ok? Porque va a llegar hasta la corteza cerebral. Luego tenemos el lemnisco espinal, más lateralmente. Ahí en el lemnisco espinal vienen, en el lemnisco espinal, pues vienen los tractos exteroceptivos principalmente, el espino talámico lateral, el espino talámico anterior y el espino tectal, ¿de acuerdo? Aquí vienen juntos esos dos tractos. Aquí vemos también el núcleo descendente del trigémino con su tracto descendente del trigémino. Y aquí vemos el núcleo vestibular superior, que es el único núcleo vestibular que nos faltaba. Los otros tres núcleos están en el puente, en el bulbo raquídeo, que tiene funciones obviamente del equilibrio. Aquí casi desaparece el pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí está el pedúnculo cerebeloso superior. Y este es el gran pedúnculo cerebeloso medio, con las fibras transversas pontinas o del puente que se originan desde estos pequeños núcleos que están aquí, pintados en algunas partes, en unos de estos viene de negro, puntitos negros, y este está como color, un poquito como rosa. Muy bien, estos puntos son los núcleos pontinos, y vean cómo estos núcleos pontinos reciben información desde la corteza cerebral a través de las fibras frontopontinas y temporopontinas que pasan por el pedúnculo del mesencéfalo, y de aquí estas fibras del lado derecho se van a formar y dirigir hacia el lado izquierdo y forman las fibras transversas pontinas para formar el pedúnculo cerebeloso medio contralateral, y los núcleos pontinos que están aquí en el lado izquierdo van a cruzar la línea media, van a formar el pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho. Entonces se forma la vía córtico-ponto-cerebelosa. Y la otra es del otro lado, córtico-ponto-cerebelosa. ¿Ok? Aquí inmerso en el tegmento del puente, pues encontramos la formación reticular. Aquí en el centro, cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide, doctores, son fibras transversas que se encuentran ahí en el puente de Barolio, que comunican el lado derecho con el lado izquierdo. Están algunos núcleos ahí que les llaman núcleos del cuerpo trapezoide, y una parte de esas fibras que atraviesan el puente de Barolio, la línea media, vienen de los núcleos cocleares y van a formar lateralmente acá el lemnisco lateral, que vamos a ver un poquito mejor más arriba, ¿ok? El lemnisco lateral, por venir o por originarse desde los núcleos cocleares en el bulbo raquídeo, pues obviamente traen funciones auditivas. Acuérdense que los núcleos cocleares son auditivos. Vestibulares como equilibrio. Y aquí otra vez, fascículo longitudinal medio. Aquí está el velo medular superior, que es el techo del cuarto ventrículo, y todo esto es el piso del cuarto ventrículo, donde vemos el colículo facial o eminencia facial. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces eso es lo que ustedes deben de saber de este corte. Vamos a ver el siguiente corte, un poquitito más arriba. Es
muy parecido este corte al anterior. ¿Ok? Pongan atención. Vamos a otra vez para repasarlo, para que lo memoricen, para que lo comprendan. Tractos descendentes, aquí en azulito. Corticoespinales y corticonucleares, que ya dijimos. Tractos ascendentes, lemnisco medial. Acá ya colocaron el lemnisco espinal, miren. Falta el lemnisco lateral. Y hay un lemnisco que vamos a mencionar más adelante. El lemnisco que se forma de las vías trigeminales. Miren, una vez que está aquí la segunda neurona, esa es la primera neurona, aquí está la segunda neurona en el trigémino. Bueno, pues todas estas fibras de la segunda neurona van a cruzar la línea media y van a ascender hasta el tálamo. Esas fibras que cruzan la línea media, trigeminales, y que van a llegar en sentido contralateral, al tálamo contralateral, se les denomina vías trigeminales ascendentes, mejor conocidas como lemnisco trigeminal. Entonces, el lemnisco trigeminal trae las vías trigeminales ascendentes y van a llegar al tálamo, al núcleo ventroposteromedial, núcleo ventroposteromedial del tálamo. ¿Ok? Muy bien, y ya ahí está la tercera neurona. Y ya la tercera neurona va a mandar el axón hacia la corteza cerebral. Aquel lóbulo, ya lo sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces, al glóbulo parietal, a la circunvolución postcentral o postrolándica, a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Muy bien, entonces nos regresamos acá. Son 4 lemniscos entonces. El lemnisco medial, el lemnisco espinal, el lemnisco trigeminal y el lemnisco lateral. Aquí nos quedamos, miren, este es el segundo corte. Entonces aquí vemos los lemniscos como tractos ascendentes. Aquí vemos también vean aquí cómo está nuestro núcleo motor del trigémino y el núcleo sensitivo principal del trigémino. ¿Qué información recibe el núcleo sensitivo principal del trigémino, doctores? El núcleo sensitivo principal del trigémino, doctores. A ver. ¿Nadie? El núcleo sensitivo principal del trigémino, ¿qué función tiene? ¿Olfatorio? ¿O ¿Perdón? oftálmico? ¿Oftálmico? Es el músculo de la mandíbula. Núcleo sensitivo, niña. La sensibilidad de la cara. ¿Qué tipo de sensibilidad? ¿Es sensibilidad deferente? No. Dolor y temperatura. Ay, Dios mío, Dios mío. Dios me libre y me dé paciencia con ustedes. Les acabo de decir, doctores, aquí en el nervio trigémino. Aquí se recibe toda la sensibilidad del trigémino en la cara, a través de la rama oftálmica, rama maxilar, rama mandibular. Y les dije, entran al tallo cerebral por el nervio trigémino. Algunas fibras se dirigen hacia el mesencéfalo, otras se quedan aquí en el puente y otras descienden con rayitas verdes para abajo, para que lo entiendan, hacia el bulbo raquídeo y a la médula espinal. Y recibirán el nombre de la estructura anatómica donde lleguen y la función que tengan. Por lo tanto, las fibras ascendentes van a llegar al núcleo mesencefálico del trigémino, que es propioceptivo. Estas fibras llegan al puente y llegan al núcleo sensitivo principal o táctil que está en el puente de Barolio. Y estas fibras que descienden
hasta la médula espinal, hasta C3, se le llama núcleo descendente del trigémino, que tiene funciones esteroceptivas. Se lo acabo de explicar hace menos de 5 minutos. Les vuelvo a preguntar, el núcleo sensitivo principal del trigémino en el puente, ¿qué función recibe? Y me salen propiocepción, termoalgesia. ¿Qué función reciben o qué tipo de sensibilidad reciben? ¿No se lo grabaron? El principal es el tacto. Tacto. ¿Qué sensibilidad recibe el núcleo propioceptivo el núcleo mesencefálico del trigémino? La propiocepción, y en el caso del descendente del trigémino, el último es la esteroceptividad. Pero específicamente, ¿qué tipo de esterocepción? Dolor y temperatura. Claro. Bravo. Que tengan buena tarde, doctores. Provecho. Doctor, una pregunta. Gracias, doctor. Hasta luego. Hola, compañeros. No, ya se fue. Se fue, ¿verdad? Sí, ya se fue. Bueno, bye. Sí, ya No, se que no. Provecho. Igualmente, bye. Hasta luego, compañeros. Adiós. Hasta luego.